científicos en la ciencia normal se llama porque hay un periodo de tranquilidad, o sea, de aceptación de la teoría y no hay peleas porque esta teoría no me gusta, esta teoría viene fallando. No, el periodo de ciencia normal, los científicos se dedican a resolver enigmas. La palabra que usa Kuhn en el inglés original es puzzle, un rompecabezas. Digo esto porque va a ser importante para entender la idea de enigma. ¿Qué es un enigma? Los enigmas son problemas que tienen de antemano una solución en el paradigma. El paradigma vendría a ser como la caja de herramientas del científico, y al científico se le presentan cotidianamente problemas cuya solución está dada de antemano. ¿Qué quiere decir? Al resolver un enigma, el científico no inventa nada nuevo. Piensen, y esto es una metáfora, piensen en cuando van al médico y el médico los diagnostica. Ustedes van al médico, le dicen, mire, me pasa esto, me pasa lo otro. Posiblemente les ordene determinados exámenes de sangre, radiografía, tomografía, lo que sea. A partir de la información que tiene el médico, les va a decir, bueno, usted lo que tiene es esto, usted lo que tiene es importante, no es importante, tiene que hacer esto y tal y tal. En ese de diagnóstico, ¿qué es lo que hace? ¿Inventó algo el médico? ¿Hizo algún descubrimiento? No. ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo el médico es interpretar lo que observa sobre la base del conocimiento que el tipo que tiene. O sea, es como si yo tengo una pieza de rompecabezas y la logro ubicar después de poco o mucho tiempo dentro del lugar correcto mientras armo el rompecabezas. No estoy inventando nada nuevo al resolver un enigma, no invento nada nuevo al hacer encastrar una ficha, pero al encastrar una ficha, ¿qué es lo que pasa? Cobra sentido, además, se entiende qué es lo que estamos viendo. Entonces, la resolución de un enigma es parecida, ¿se acuerdan al ejemplo que yo les había dado en el audio anterior? Al ejemplo de carga teórica de la observación. Uno está haciendo determinada observación y cuando el veterinario te dice, fíjate, lo que tenés que ver en el microscopio son bichitos así y así y así, con esta forma, con este color, uno dice, y ahí puede ver, entender, interpretar. Bueno, la resolución de un enigma responde a un proceso parecido, absolutamente, por eso se nutre Kuhn de la psicología gestáltica. Gestáltica viene de la palabra alemán Gestalt, que es forma, ¿no? O sea, uno logra ver esa forma y al ver esa forma es como si estoy viendo algo en una nube y para mí es un flautista y el amigo con el que estoy viendo la nube me dice, no, estás viendo cualquier cosa, no, pero fíjate, es así y así, esa sería la cabeza, y en un momento dice, sí, tenés razón. Bueno, ese momento de insight, ¿no? Es la palabra en inglés, como de revelación, ese momento de eureka es el momento de resolución de un enigma. Como en la película aparece en un momento que Don Francis está en el pizarrón y le dice, todo encaja, ¿no? It all fits, todo encaja, ese es el momento de insight, ¿no? Al final, bueno, esa idea de Don Francis no era del todo correcta, pero bien, ¿qué es lo que sucede? El científico en su tarea cotidiana resuelve enigmas. ¿Qué es lo que pasa? En muchísimos casos, los enigmas se resisten a ser resueltos. En la película también vimos que esta nueva enfermedad desafiaba todo el conocimiento vigente. No se había visto nunca una enfermedad tan violenta que deprimiera el sistema inmunológico de forma tan grave, tan rápida y tan grave, y que hiciera que personas sanas terminaran muriendo al cabo del poco tiempo. Esto era literalmente un rompecabezas. Estamos viendo que en este sentido lo que Kuhn describe parece ser bastante fiel a la realidad, por lo menos a la realidad que muestra la película. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay determinadas, en la ciencia normal hay determinados enigmas que se resisten a ser resueltos. O sea, que no le encontrás la resolución, no se lo encontrás, hablas con otros médicos, se comparten la comunidad científica y es una piedra en el zapato, y vos decís, ¿y esto qué? No puede ser, ¿viste? Esto un popperiano lo consideraría una falsación. Y, digamos, caricaturizando un poco a Popper, diría, bueno, listo, el error está en la teoría. Tiremos la teoría, descartémosla, la refutamos. O sea, la existencia
de problemas que no se puedan resolver es algo que tiene en cuenta Kuhn y Popper no lo tiene tan en cuenta. O sea, según Kuhn, siempre existen enigmas que se resisten a ser resueltos y Kuhn las llama anomalías. Esas anomalías son estas cuestiones que no encajan en el paradigma. O sea, con mis herramientas no las puedo resolver, con mis anteojos que uso para ver el mundo, esta es una metáfora de Reichenbach, pero se podría utilizar para aplicar la paradigma, con los anteojos que tengo no puedo ver esto. O sea, capaz necesite otros anteojos. Ustedes saben que no sé, los mosquitos ven el dióxido de carbono. Hay otros animales que ven el calor. Bueno, dentro de nuestro campo de visión no podemos resolver esto que queremos resolver con el paradigma que tenemos. Ahí estamos frente a una anomalía. En el lenguaje popperiano sería una aparente falsación. Ahora, fíjense qué gran diferencia, ¿no? Eh, Según Kuhn, la ciencia puede y debe y suele convivir con anomalías, con aparentes falsaciones. La tendencia popperiana caricaturizada, claro está, es, frente a una divergencia entre teoría y hechos, me quedo con los hechos y descarto la teoría. Kuhn en eso tiene una visión mucho más conservadora, se podría decir, porque sostiene que los científicos, no suelen criticar el paradigma con el que trabajan. Vendría a ser la teoría, entre comillas, con lenguaje popperiano. O sea, no suelo cuestionar las teorías con las que trabajan. No las suelo, no es que las refuto a la primera de cambio. Es como si el carpintero, frente a un trabajo mal hecho, criticara las herramientas con las que trabaja. Ustedes contratan un carpintero para hacer un mueble a medida en su casa. El carpintero lo entrega, lo ubica en su lugar y está mal lijado, está fuera de escuadra, los cajones abren mal, y ustedes le dicen al carpintero, pero lo que me entregaste no está bien. El carpintero no te suele decir, y no, disculpame, lo que pasa que las prensas mías, tengo pocas prensas, la lijadora me funciona mal, la sierra de la caladora está gastada. O sea, así como el carpintero no le echa la culpa a sus herramientas por sus errores, la comunidad científica no suele echarle la culpa al paradigma por las anomalías que existan. Y otra cuestión importante que diferencia fuertemente a Kuhn de Popper tiene que ver con lo siguiente. Fíjense que cuando estoy hablando de Kuhn, no digo lo que los científicos deberían hacer o cómo deberían trabajar. Kuhn tiene una visión mucho más descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Trata de describir cómo es la ciencia independientemente de lo que él le parezca que deba hacer. Popper, en cambio, muchas veces habla de cómo debería ser la ciencia, cómo debería ser un enunciado para ser científico. Bueno, falsable. ¿Qué debería hacer el científico? Falsar sus teorías. Kuhn no suelen ser así los científicos, o dice la ciencia pasa a ser ciencia cuando los científicos aceptan, o sea, tiende a ser una descripción, no, como en Popper, una prescripción. O se podría decir también que Popper tiene un enfoque más normativo, o sea, más de cómo debería ser, mientras que el enfoque de Kuhn es más positivo. Positivo no en un sentido de Claudio María Domínguez, ¿no? Genios del alma. No, positivo en el sentido de que así son las cosas. Esta diferencia entre lo normativo, positivo, o prescriptivo y descriptivo, que vendría a ser parecido, también existe en la economía. Vieron que en economía positiva es el PBI de Turquía se retrajo en un 2% en el año 2003. Sí, eso es positivo. Ahora, para que se recupere la economía turca habría que hacer tal y tal cosa. Eso es un enfoque normativo, ¿sí? O prescriptivo. En el derecho lo mismo, el derecho positivo es el que está establecido en los códigos. El derecho normativo es, bueno, habría que despenalizar el consumo de marihuana, por ejemplo. Eso es normativo, ¿sí? No es positivo. Bien. Kuhn claramente tiene una visión claramente más descriptiva que la de Popper. ¿Qué hacemos con las anomalías? Bueno, frente a las anomalías hay dos posibilidades. Que se tiendan a resolver, con lo cual la ciencia normal recupera su normalidad, o que tiendan a agravarse.
se pueden ir sumando cada vez más anomalías, o sea, cada vez hay más cosas que no puedo explicar, como pasaba en la física en la década del 10, del 20, del siglo pasado, ¿no? Empezaban a acumularse experimentos que con Newton, que era el paradigma vigente, el newtoniano, no se podían explicar, y se sumaban más, más, más y más. O sea, por una cuestión de cantidad de anomalías o por la aparición de anomalías graves, en ese caso hablamos de la calidad, ese paradigma, esa comunidad científica, mejor dicho, puede empezar a perder la fe en el paradigma. Empezás a decir, este paradigma no me sirve para interpretar la realidad. O sea, estamos en las puertas de una crisis del paradigma científico, crisis que es vivida por la comunidad científica de un modo muy parcial. Entonces que por acumulación de anomalías, que puede ser una suma de cierta cantidad, una gran cantidad de anomalías, o por aparición de anomalías graves que cuestionan elementos centrales del paradigma, los científicos empiezan a perder su fe en él. O sea, fíjense que Kuhn efectivamente introduce la variable sociológica en el análisis de la ciencia. Esto funciona de la misma manera en que las comunidades o las personas individualmente también aceptamos o rechazamos determinadas ideas o a otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, puedo ser un entusiasta votante de determinado gobierno, ¿no? Puedo ver determinados errores que no me gustan, hay cosas que no me gustan, pero uno sigue bancando otras cosas. A veces sucede que hay una acumulación grande de errores que uno empieza a decir, bueno, ya, pará, ya esto no me está gustando nada. O se está atacando, o hay un error o algo que no me gusta, pero que ataca algo que para mí simbólicamente o materialmente es muy importante. Qué sé yo, les pongo como ejemplo, si yo vengo luchando porque no se hagan determinadas represas, ¿no? Y encuentro que este gobierno las termina autorizando, bueno, esto me aleja mucho, o sea, voy perdiendo la confianza. Confianza que no necesariamente tiene que ver con una cuestión de honestidad, tiene que ver con las expectativas que deposito en alguien. En una relación de pareja sucede lo mismo. Siempre hay, y esto es una metáfora, lo aclaro, como fue una metáfora de lo recién, siempre hay anomalías. Puede haber cosas que en la otra persona no te gusten, pero hay cosas que son absolutamente banales. A veces se acumulan demasiadas y uno dice, bueno, ya está, basta, no aguanto más. O aparece una grave, ¿se entiende? Aparece una grave y uno ya decide distanciarse porque pierde su fe, su confianza en el otro. Bueno, fíjense que Kuhn, en este sentido, pareciera ser bastante fiel a cómo nos manejamos los seres humanos en nuestras relaciones y en relación, como decía antes, a determinadas ideas eh, con la política o con ideologías. En la religión también sucede lo mismo. Muchos de ustedes habrán vivido quizá una crisis religiosa. Y fíjense, estos dos ejemplos que yo puse, no los puse de modo caprichoso. Cuando, como verán, se produce una crisis en el paradigma, esa crisis también puede resolverse, porque a veces pueden resolverse las anomalías, pero las crisis muchísimas veces dan lugar a la aparición de paradigmas rivales. Hay otro paradigma que no contiene las anomalías que contiene el actual. Ya hay algunos científicos que empiezan a ver ese otro paradigma con buenos ojos. Fíjense. Y la aparición de un paradigma rival lo que hace muchas veces es precipitar la crisis. Estás en crisis de pareja, aparece un tercero y se precipita la crisis en muchísimas ocasiones. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? La crisis del paradigma es una crisis de confianza que es vivida por la comunidad de modo muy profundo. O sea, imagínense un psicólogo que se dedicó toda su vida a aplicar el psicoanálisis freudo-lacaniano con sus pacientes y encontró una enorme cantidad de anomalías y resulta que todo lo que viene enseñando y lo que viene creyendo hace 40 años es falso. Te mata por adentro, digamos, metafóricamente. Wolfgang Pauli, físico de principios del siglo pasado, decía, en este momento de la física estaba viviendo una crisis muy profunda después de los descubrimientos especialmente de Einstein. Dice, en este momento hubiera preferido no haber escuchado nunca hablar de física y haberme dedicado a ser actor de cine. ¿Pero por qué? Porque así lo siente, como una enorme inseguridad profesional, siente la crisis el científico. ¿Cómo se resuelve? Bueno, se puede resolver por resolución de anomalías, o sea, podemos volver a una etapa anterior, pero normalmente o comúnmente desemboca en una profundización que puede dar lugar
a una revolución científica. ¿Qué es la revolución científica? La revolución científica es el reemplazo de un viejo paradigma por un nuevo paradigma que ordena la comunidad científica y que da lugar a un comienzo de una nueva ciencia normal completamente diferente. Vamos a ver luego lo de completamente diferente. Pero lo que quiero decir, fíjense que pusimos ejemplos de política y de religión. De hecho, Kuhn, el término revolución, no lo toma de la física. Ustedes saben que una revolución es una vuelta sobre el eje. Es un término físico que luego se aplicó a la Revolución Francesa, a la Revolución Rusa, o sea, luego se aplicó a las ciencias sociales. Viniendo Kuhn de la física, uno tendría que pensar, no, él lo toma de la política, porque él ve muchos elementos comunes entre las revoluciones políticas y las revoluciones científicas, en el sentido de un cambio drástico, profundo, que pone de patas para arriba el orden anterior. La Revolución Francesa cambia el poder político, que deja de estar en el rey, cambia las cosas a nivel judicial, cambia la economía, cambia las relaciones sociales, cambia hasta el calendario, porque enero, febrero y marzo dejaron de llamarse enero, febrero y marzo para llamarse, ahora no recuerdo, pero los nombres de los meses y del año cambiaron. Se habla de año 2 de la revolución, se habla de termidor, fructidor, que eran los nuevos meses que había en Francia. Bueno, después se volvió atrás a los viejos enero, marzo y los 12 que ustedes conocen. Bien, pero queremos decir esto, la analogía con la política tiene que ver con la profundidad de los cambios, ¿sí? Y también con cierta dinámica que tienen las revoluciones parecidas a las revoluciones científicas, en donde siempre hay un primer grupo que toma la vanguardia de esa revolución, de esas nuevas ideas, de ese nuevo paradigma, y al que luego se le van sumando otros científicos. También sucede muchas veces, igual que en la política, quedan nostálgicos del orden anterior. En Argentina, en lo que fue en Argentina después de la Revolución de Mayo y la independencia, quedaron nostálgicos de la monarquía española. Y aunque no lo crean, sigan existiendo ahora. En la Revolución Rusa también. ¿Y qué pasa con los nostálgicos, con los que adhieren al orden anterior y se resisten a los cambios? Bueno, en algunos casos tienen que huir porque para salvar su cabeza. En la ciencia no es tan así, pero según dice Kuhn, terminan recluidos en los departamentos de filosofía de las universidades, bueno, lo cual no sé si habla bien o mal de los filósofos, pero es una realidad que Kuhn describe. En fin, la metáfora política más o menos está explicada. También una metáfora religiosa, cuando Kuhn dice que Kuhn compara al cambio de paradigma con una conversión religiosa. Una conversión religiosa, ustedes saben lo que es, o sea, es el judío que se convierte en cristiano, el cristiano que se convierte en musulmán, o bueno, hay una infinidad de cambios posibles, o que abandona completamente las religiones. ¿En qué sentido, digamos? Es comparable el cambio de paradigma con una conversión religiosa. En el sentido que se compara el cambio de paradigma con una conversión religiosa, eh, ¿por qué, digamos? O sea, que el cambio de paradigma no se da por variables completamente racionales, ¿no? Fíjense, digamos, qué pensaría Popper al respecto, ¿no? De hecho, ¿qué pensaba? Y después vamos a hablar de las críticas que se le hacen a Kuhn. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando piensen en que ustedes quieren cambiar el celular o comprarse un auto, uno cuando toma este tipo de decisión, hay gente de diferente tipo, digamos, ¿no? Pero hay quien hace una evaluación racional, pone pros y contras, ¿no? Entonces dice, bueno, yo necesito un auto que consuma poco, que sea fácil de estacionar, que no sea fácil de volver a vender. Eh, y hay quien dice, no, a mí me gusta un Dodge Polara, qué sé yo, que es un auto de los 70 enorme. No es muy racional comprarse un Dodge Polara para la ciudad. Pero bueno, es lo que te gusta. O sea, esa sería una forma no racional. Cuando uno cambia de religión tampoco lo hace de la misma manera. O sea, no es que uno dice, che, la verdad que no me cierra más el catolicismo. A ver, ¿qué religiones tenemos? Se pone a buscar en Wikipedia y dice, la verdad que me encantaría ser zoroastrista. Porque bueno, uno no hace una evaluación racional en una tabla Excel a ver qué religión le conviene y se va a convertir. Es un proceso que te da de a poco, es un proceso como de desenamoramiento y que a veces se da al mismo tiempo en que uno se va enamorando de otra idea o de otra visión del mundo. Bueno, pasa algo parecido. No es del todo racional el cambio de paradigma de la misma manera que una conversión religiosa. Bueno, hay cuestiones que
que son importantes en Kuhn. Igual les hago una aclaración importante que se aplica a todos los autores en general, pero en particular a Kuhn más aún. Cuando los autores muchas veces van cambiando sus ideas a lo largo de su vida intelectual. Uno a veces elige determinado periodo histórico para enseñar y que no necesariamente refleja toda la trayectoria intelectual. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? O sea, eh, Kuhn y todos los autores muchas veces reformulan ideas previas porque presentan una idea, les critican, se las critican o consideran que no fueron bien interpretados y le dan otra vuelta de tuerca. Bueno, eso también sucedió con Kuhn. Pero hay una idea eh, que Kuhn reformula, pero es una idea bastante fuerte en Kuhn, que es la idea de inconmensurabilidad de los paradigmas. Inconmensurabilidad. Según Kuhn, los paradigmas son inconmensurables. Esto quiere decir, inconmensurable, mensura, vieron, un agrimensor mide, o sea que no existe un parámetro para medirlos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tengo un parámetro para medirlos, no tengo un parámetro para comparar. O sea, nosotros podemos decir que, siguiendo con la metáfora de autos, el Ford Fairlane es más largo que el Ford Falcon porque existe un parámetro que se llama metro, que me dice, este mide 5 metros 27 y este mide 4 metros 82. Si no tengo este elemento común que se llama metro, no puedo comparar y decir, por lo tanto, que el nuevo paradigma sea mejor que el paradigma anterior. Esto nos puede hacer ruido porque va muy a contrapelo a la visión de la ciencia que uno suele tener y que vimos en la primera parte de la materia. O sea, si no podemos decir que el nuevo paradigma es mejor que el anterior, surgen varias preguntas. Bueno, ¿para qué cambiaste de paradigma? Y la otra pregunta importantísima es, bueno, entonces no hay progreso de la ciencia. Si el nuevo paradigma no es mejor al paradigma anterior, no hay progreso de la ciencia. ¿No hay progreso de la ciencia? Es la pregunta. Y volvamos a esto de inconmensurabilidad. Los paradigmas no se pueden comparar, termina diciendo Kuhn, es un problema casi lingüístico porque hablan de diferentes cosas. A ver, voy a ir a un ejemplo que a veces doy en clase a ver si se entiende esto. En la secundaria a mí me habían dado un libro para leer en una materia de lengua extranjera, un libro que servía como disparador a una redacción, ¿no? Y el libro contaba brevemente la historia de un abogado o comerciante, creo que era bastante adinerado de Estados Unidos, que venía de turismo a Sudamérica, a un país que no decían el nombre, pero podría ser tranquilamente el Perú. Imagínense, no sé, John Smith viniendo al Machu Picchu de vacaciones. Este tipo, al llegar y recorrer el país, una de las cosas que ve esas típicas ferias que existen ¿no? con los lienzos sobre el piso en que se venden productos de alfarería y o de orfebrería tradicional, ¿no? Y lo que le llama la atención son los precios. Y enseguida ve adornos o alhajas que piensa que en Nueva York se podrían vender a un precio 50 veces superior. Entonces se le prende la lamparita y le dice en el poco español que balbuceaba, le dice a uno de los vendedores, bueno, ¿cuál es el precio de esto? ¿No? Ponle $1. Y dice, bueno, si yo te comprara 100 de estos, ¿vos a qué precio me dejarías estos que están a $1? Y el tipo le dice, bueno, venga mañana y yo lo voy a pensar. Bueno, pensate cuánto me saldría si yo te compro 100, si te compro 500 o si te compro 1000. Al otro día vuelve el turista y le pregunta al hombre nativo, bueno, le dice, ¿y pensaste? Sí, si yo te produzco 100 de estos, no te los puedo vender a $1, te los tendría que vender a $1,50. Y si fueran 500 a $3 cada uno. Y si fueran 1000, bueno, ya eso queda, no puedo fabricar tanto. Imagínense, el turista yanqui dice, no, pero ¿cómo puede ser? ¿Vos no me haces precio por cantidad? No, no, lo que pasa es que yo esto lo hago porque lo disfruto y además como medio de vida, pero si yo produjera tanto no podría salir a pastar con mis cabras, no tendría tiempo para juntarme con mis nietos a contarles historias de nuestro pueblo. Tendría que contratar a alguien y es algo que yo no deseo en mi vida. ¿Qué tenemos ahí como metáfora? Tenemos el choque de dos paradigmas, porque el turista norteamericano seguramente se volvió en su avión a su residencia de Long Island, pensando varias cosas. Posiblemente haya pensado, estos tipos van a ser pobres toda la vida. Con razón, los países sudamericanos son pobres. Y se lo merecen, porque no tienen, se lo merecen o no, capaz piensa, no tienen mentalidad empresarial. Y quizá el
El nativo puede haber pensado, pobre hombre, no disfruta de la vida porque vino de vacaciones acá a disfrutar de la naturaleza y de la arquitectura o de lo que vaya, o de días de descanso, y terminó pensando en trabajo. O sea, esto lo pongo como ejemplo de dos visiones del mundo completamente distintas que no son comparables en el sentido de que ustedes podrían decir, ¿es mejor la visión del millonario de Long Island que la del nativo de los Andes peruanos? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Se podría decir esto? Son diferentes. Y esta metáfora la uso para ilustrar la idea de inconmensurabilidad de los paradigmas. Los paradigmas no son ni mejores ni peores, son diferentes y en cierto punto, y esta es la cuestión, incomparables. Por lo cual, no puedo decir, al igual que en el caso anterior, que el nuevo paradigma sea mejor, sea objetivamente mejor que el paradigma anterior. Si es mejor, quizá porque el actual no tenga las anomalías que tiene el anterior y me sirve para resolver los rompecabezas que antes no podía, pero no mejor en términos de que está más cerca de la verdad. Esta es la cuestión. Si entendemos el progreso de la ciencia como un acercamiento a la verdad, para Kuhn no hay... Bien, pasando a algunas observaciones y críticas que se le hacen a Kuhn como para hacer el cierre de este audio, fíjense que algo que parece chocar bastante con lo que se viene viendo hasta ahora en la materia son estas dos cuestiones que mencionamos recién de la inconmensurabilidad de los paradigmas, que se podría traducir en decir que es la incomparabilidad de las visiones, ¿no? La incomparabilidad de las teorías. Si bien cuando hablamos de Kuhn no hablamos de teorías porque para algo es que él desarrolla el término paradigma, y de esta idea que les decía recién, que les comentaba recién, de que si entendemos el progreso de la ciencia como un acercamiento a la verdad, que es claramente la idea de la teoría de la verdad de Popper, ¿no? Recordarán esta idea de acercamiento a la verdad por medio de ensayo y error, o sea, dicho de otra manera, de formulación de hipótesis y su posterior refutación. Bueno, nada de esto está presente en Kuhn, y es más, digamos, recordarán la crítica que le formula Popper al relativismo. Él dice que el relativismo es aquella corriente que considera que no hay una verdad objetiva, o sea, que la verdad depende de diferentes factores. Bueno, en este caso, fíjense que si bien Kuhn no lo pone en estos términos, pero pareciera ser que la verdad depende de lo establecido, de lo decidido colectivamente por la comunidad científica. La comunidad científica decide colectivamente en una especie de convención, ¿no? Convención en el sentido de acuerdo, ¿sí? La aceptación de determinadas reglas comunes y pasa a convertirse en una ciencia normal, esa disciplina que era una preciencia. La comunidad científica empieza a perder la fe, la confianza en determinado paradigma, bueno, y se entiende, o sea, no es una comparación objetiva con la realidad externa la que hace que un paradigma sea dejado de lado. O sea, los errores del paradigma, en todo caso, están mediados por una decisión colectiva de la comunidad, que es la que, en definitiva, decide en forma implícita en muchos casos que se deja de lado determinado paradigma, ¿no? Dijimos que además los paradigmas, según Kuhn, son inconmensurables. Kuhn más tarde en su obra termina refinando este concepto. Yo les había puesto como el ejemplo del turista norteamericano y el nativo del altiplano, en que no había no había comunicación posible. Esa sería la inconmensurabilidad. Bueno, Kuhn al final o Kuhn más tarde termina limitando, reduciendo esta cuestión de la inconmensurabilidad a una cuestión lingüística. Sería que la física relativista no es comparable con la física newtoniana porque tiene conceptos distintos, entonces no podemos, es muy difícil compararlas porque no tenemos estos parámetros comunes que tendrían que ver con un vocabulario, con un diccionario común. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los problemas de inconmensurabilidad o de incomunicación, imaginémonos, entre un chino de la China rural y nosotros que vivimos en el partido de San Martín, en Argentina, se podrían solucionar. ¿De qué manera se podrían solucionar? Se podrían solucionar con un tercero que entienda los dos idiomas y nos haga de intérprete, o se podría traducir a partir del bilingüismo de alguno de nosotros dos. El bilingüismo
o la traducción de términos terminaría entonces, y esto no es del todo una metáfora, terminaría entonces haciendo posible la comparación entre dos paradigmas. Todo esto no invalida lo que dije hace un rato, que tiene que ver con esta idea de progreso, no como un acercamiento a la verdad. En todo caso, habría un proceso acumulativo, o sea, cuando estoy en la ciencia normal, hay un progreso acumulativo que, digamos, si lo graficáramos, se graficaría como una escalerita que va subiendo en la acumulación de conocimiento, pero la revolución produce una ruptura total y un comienzo desde cero, con lo cual en una línea de tiempo habría como sus progresos en escalerita marcados por una disrupción que produce la revolución científica y que no es acumulativo con el conocimiento anterior por esto mismo. Los paradigmas científicos son inconmensurables. Algunas otras críticas que se le formulan también tiene que ver con el peso relativamente pequeño o ausente que le da, si se quiere, a uno de los, al principal motor de la ciencia y del conocimiento moderno, que es la racionalidad. Fíjense que cuando se compara la revolución científica o la crisis del paradigma con cuestiones casi sentimentales o ligadas a lo religioso, es algo también muy criticado. Imagínense que pensaría un Popper al respecto, y que de hecho que pensaba, porque bueno, justamente la ciencia se ha caracterizado como aquella disciplina que se guía por cuestiones racionales, diferente al sentido común u a otros ámbitos del conocimiento y de la vida. Bueno, en definitiva, sí podemos decir que Kuhn fue un revolucionario en el sentido de romper, tirar el tablero de la vieja filosofía de la ciencia, o sea, de la visión tradicional de la ciencia, insertándole variables que tienen que ver con la psicología social y la sociología. En este sentido, quizá, y esto es una interpretación mía y no de ninguna manera ustedes tienen que opinar lo mismo, hay un elemento novedoso en Kuhn y valioso que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con lo que les decía, con tener en cuenta a la ciencia como una actividad con sujeto y como una actividad humana y en tanto humana ligada y regida por, si se quiere, si se me permite, reglas y leyes del comportamiento humano. Pero bueno, como todo rupturista, ha generado también resistencia por parte de muchos que lo han criticado con mucha vehemencia. No necesariamente el enfoque de Kuhn es incompatible con un enfoque popperiano, digamos. Yo creo que aportan visiones completamente distintas, pero no necesariamente, una no invalida necesariamente la otra.